Dentro de la interfaz gráfica de Java como tal, hemos desarrollado varios componentes Swing. En este caso, estaremos cubriendo un par de componentes más orientados hacia los combo box, a las pestañas y algunas listas desplegables. Y en este sentido, bueno, estaremos juntando o partiendo de dos clases principalmente. Estas clases, bueno, son estas dos que vemos, enumeración y auto como tal. La enumeración contendrá una categoría del auto que si es pequeño, mediano, grande y cosas por el estilo, y la clase auto como tal tiene la placa, la marca y el modelo. Noten que están en privados, de tal forma que nuestra implementación quedaría algo así. Tendríamos una categoría donde están todos los elementos que pertenecen a esta enumeración, y tenemos la clase auto donde tiene en privado la marca, el modelo y la placa. Además, para crear esta asociación tenemos también en privado un elemento que se llama tipo auto del tipo categoría, donde recordemos que esta categoría es precisamente esta enumeración. He creado un solo constructor que restringe la creación de un auto con tener marca y modelo, que son los dos parámetros que está recibiendo el auto. Tenemos gets para todos los elementos, para los 4 atributos, y solo tengo dos sets, de tal forma que solo se puede modificar el tipo de auto o la categoría que es y la placa como tal. La marca y el modelo ya no podrán modificarse una vez que los ingresamos en el constructor, de tal forma que estos se podrían ver como final, que es este warning que me está marcando aquí, ¿no? Entonces podríamos dejarlos ya como final. Esto quiere decir que no es necesario, que ya no va a cambiar a lo largo del tiempo. Una vez que se crea el objeto, estos valores no estarán cambiando como tal. El primer componente swing que veremos serán las pestañas, y las pestañas están dadas por un componente swing conocido como table pane. Entonces vamos a nuestro proyecto. Voy a cerrar aquí estos dos para que no nos hagan ruido. Y dentro, seleccionando nuestro paquete, doy clic derecho, nuevo, JFrameform, porque ahí es donde depositaré mis elementos. Mi frame se va a llamar uso de paneles. En realidad le podrían llamar de cualquier otro nombre al frame como tal. Y bueno, vamos a ingresar este que tenemos aquí en la parte superior derecha. Tenemos el table pane, que es el que va a contener las pestañas. Entonces este elemento, vean que bueno, solo aparece el rectángulo, lo he ajustado, y para que veamos las pestañas como tal, lo que necesitamos es agregar un panel. Entonces arrastramos el panel sobre este y noten que ya tenemos la pestaña. Vamos a probar con una segunda pestaña. Aquí hay que tener cuidado de no agregarlo adentro, así, porque estaríamos agregándolo adentro de este panel, y lo que queremos en realidad es crear tal vez otra pestaña. Entonces hay que tener cuidado en qué punto colocamos el panel. Vamos a insertar 3. Ok, bueno, esto es lo que tenemos para nosotros poder tener las pestañas. Estas pestañas las podemos ubicar en la parte superior como las tenemos aquí, o las podemos ubicar en alguna otra posición. Noten que aquí lo he cambiado, por ejemplo, hacia la izquierda. También puede estar hacia la derecha o en la parte inferior, ¿no? Entonces yo las voy a dejar en la parte de arriba. Y bueno, tenemos otras propiedades propias de este componente que podrán observar en esta parte, ¿no? E ir manipulando poco a poco. Ok, lo siguiente que estaremos viendo serán nuestras listas desplegables. Las listas desplegables son conocidas como combo box, y son aquellos componentes que uno cuando los selecciona o cuando les da clic aparece una lista abajo. Entonces vamos a insertarla en NetBeans como tal, y bueno, para insertarla vamos a buscar nuestro componente, que es este, el combo box. Lo voy a agregar aquí a mi pantalla, darle un tamaño bueno, más accesible, y tenemos este combo box como tal. Lo que aparece aquí, si nosotros desplegamos la vista de estos elementos, son estos 4 elementos que aparecen aquí en la parte del modelo, en las propiedades. Si yo quiero cambiar esto, entonces doy clic sobre los 3 puntos, y aquí puedo editar qué es lo que aparece en esta lista. Yo podría tener ahí 20 elementos o todos los que quisiera, ¿no?
vamos a hacer el siguiente cambio. El cambio que vamos a realizar es que este combo se cargue con lo que tenemos en nuestra enumeración de categoría. Es decir, que todos los elementos que nosotros tenemos en esta categoría sean los elementos que nos aparezcan en este combo. Para ello nos vamos a la parte de código. Aquí noten que este es un modelo, ¿no? Entonces lo que queremos es cambiar este modelo. Nos vamos al código. Aquí ya tenemos declarado, bueno, ya nos ha declarado nuestro combo box y vamos a declarar un nuevo modelo. Vamos a trabajar con uno por default y es un combo box model, ¿no? Vamos a ponerle de nuevo modelo de num, por ejemplo, porque parte de mi enumeración, y ahí solo lo estoy declarando, no lo he creado aún. Entonces, ¿cómo le hacemos para crearlo? Nos vamos al constructor. Este es el constructor de mi frame. Después del init components vamos a construir ahora sí a mandar a llamar el constructor para modelo de num. Entonces sería modelo de num igual a new. Recordemos que usamos la palabra new para crear un objeto, y vamos a crear un default como box model. Podríamos crearlo en blanco, como es este caso, es decir, vacío completamente, o a partir de un vector. ¿De qué vector nos convendría en este caso? De todos los elementos que parten de mi enumeración como tal, ¿no? Que eso es lo que finalmente queremos como tal. Entonces vamos a crearlo a partir de una lista o un vector como tal. Entonces nuestra enumeración se llama categoría y lo que quiero es que sean todos los valores de esa categoría. Noten que values me regresa todos los elementos de esa categoría en forma de un arreglo. Entonces vamos a cargarlo así. Aquí lo he declarado, sin embargo aún no lo he relacionado con este componente. ¿Cómo necesitamos relacionarlo? Bueno, la forma de hacerlo es seleccionamos el componente, nos vamos al modelo, y en lugar de decir qué va a ser estos elementos en la parte superior, lo cambiamos a Costume Code. Aquí vamos a decirle cuál es el nombre del modelo que estamos poniendo, en este caso es modelo de Loom. Y bueno, esto sería todo lo que tendríamos. Si nosotros lo corremos para ver que funcione, vamos a ver, vamos a ver nuestra interfaz, y cuando veamos o despleguemos el combo ya debería de tener cargado todos los elementos que tenemos en nuestra categoría como tal. Me he marcado un error porque está como nulo. Aquí cuando carga los componentes carga el combo, y después de que cargó el combo lo que quiero es asignarle los valores, entonces más bien tiene que ser al revés. Y ahora sí no debería de haber problemas. Vean, ha cargado todos los elementos que teníamos en nuestra enumeración. El siguiente componente swing que veremos será una lista conocida como JList. A diferencia del combo box, la lista ya es un recuadro que ya no se despliega o no se abre en ese momento, sino que ya nos muestra la lista desde un principio. Lo que haremos será una interfaz gráfica precisamente para la lista de los autos que como tal tenemos, ¿no? Entonces debería de verse mi interfaz gráfica como lo tenemos aquí. Tenemos la placa, marca, modelo y tipo, que les he puesto unas cajas de texto, el combo box que ya habíamos agregado y un botón. ¿Dónde se encuentra esta lista? La lista la encontramos aquí como un JList y lo podemos arrastrar igual a nuestra pantalla para agregarlo como tal. Igual que el combo box tiene unos elementos predeterminados, y con esto es con lo que estaremos editando. Es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se llaman cada uno de estos componentes. Entonces a este elemento, en la parte de código, en la pestaña de código de propiedades, voy a ponerle en el nombre de la variable L de la palabra lista autos, para que cuando yo en el código haga referencia a ellos sepa a qué me estoy haciendo referencia. Entonces, tomando justo esto en consideración, vamos a ver cómo quedaría esta interfaz gráfica como tal. Entonces la veríamos de esta manera. Tendríamos nuestras cajas de texto y nuestra lista.
Estas cajas les he llamado caja de texto de placa, TXT placa, TXT marca, TXT modelo, CB de combo box tipo, L autos, ¿ok? Entonces es importante saber el nombre de las variables para cuando los estemos utilizando en nuestro código como tal. Entonces, regresando al código, lo siguiente que haremos ahora será manipular precisamente esta lista. La idea aquí es que el usuario llene aquí los componentes de un auto y cuando dé agregar, ese elemento aparezca en esta lista como tal. Y lo vamos a hacer muy parecido a como lo hicimos con el combo box, creando un elemento en nuestro código. Como lo que vamos a hacer es agregar autos como tal, entonces lo primero que haremos será declarar un arreglo, en este caso de autos. Entonces voy a poner como privado y se va a llamar lista de autos. Noten que es diferente a L autos, que es mi componente. Aquí estoy declarando que va a ser un arreglo y además va a ser necesario llevar un conteo del número de autos ingresados. Por eso lo he puesto como un entero. Aquí estoy declarando mis variables, nuevamente hay que crearlas, específicamente esta lista, y entonces en el constructor vamos a crearlo también. Entonces voy a tener una lista de clientes, de autos, perdón. Y aquí es donde damos el tamaño, no sé, pueden ser 10, 20, 50, los que ustedes quieran. Y voy a tener a inicializar el número de autos que tengamos, partiendo de que tenemos 0 autos como tal registrados. Esto lo único que hace es que estamos mandando o declarando adentro de nuestra clase uso de paneles un arreglo de varios autos que hemos declarado y ya usado en la clase auto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ahora sí utilizar nuestro modelo para vincularlo con la lista. Vamos a crear una lista, un modelo para la lista. Entonces declaramos en privado un default list model que va a ser nuestro modelo de autos. Agregamos la librería y en el constructor hacemos lo mismo que hicimos con el combo box. Vamos a crearlo. Lo creamos con la palabra new y hacemos un constructor ahora sí vacío. Entonces en este caso ya hemos declarado nuestro modelo. Ahora hay que poner este modelo, igual que hicimos en el combo, asignarlo a esta lista como tal. Entonces selecciono la lista, me voy a propiedades y aquí en el modelo selecciono que va a ser desde un modelo que ya tengo declarado en el código, en este caso el modelo de autos. Aquí se vacía como tal. Y bueno, si ahorita lo corremos no estaremos viendo nada porque no hemos habilitado ninguna acción como tal, ¿no? Entonces vamos a comenzar con nuestras acciones y la primera acción que estaremos haciendo será para agregar los elementos. Entonces mi botón agregar ya tiene, bueno, se llama botón agregar. Me voy aquí a la pestaña de eventos y le voy a decir que va a ser una acción por default. Le doy agregar. Y aquí le puedo poner el nombre a mi método como tal, el nombre que nosotros queramos, ¿no? O puede ser cualquiera por default en realidad. Entonces voy a poner acción para agregar. Le damos OK y nos va a mandar directamente al fragmento de código donde podríamos estar implementando esta acción. Implica agregar un elemento. Aquí es importante que notemos que cuando nosotros tenemos esta lista de autos como tal, esta lista solo nos dice que va a haber una lista. En esta parte de arriba
cuando nosotros lo declaramos en el constructor, decimos que va a haber 10 autos. Es como si hubiéramos hecho como las rejillas, por así decirlo, donde vamos a agregar estos autos, como el estacionamiento de 10 autos, hagan de cuenta. Pero no hemos creado el auto como tal, entonces nos falta hacer un new para los autos. Entonces justo en esta parte de crear el auto hay que hacer este new. Entonces voy a poner un nuevo auto X y lo voy a crear. Aquí es donde mando a llamar el new. Y recordemos que el new de auto recibía dos elementos, la marca y el modelo. ¿Dónde tenemos la marca y el modelo? Lo tenemos en una caja de texto. La marca se llama marca. .getText y así obtenemos el texto de esa marca. Y para el modelo va a ser algo similar, pero recordemos que hay que convertirlo, ¿no? Entonces obtengo el texto del modelo. De este modelo me regresa el texto. Sin embargo, este text me regresa un string y recordemos que el modelo es un entero. Entonces hay que convertirlo y lo convertimos con la clase integer.parseInt. Y entonces estaremos convirtiendo, me falta un paréntesis ahí. Entonces lo que recuperamos de la caja de texto lo convertimos a un entero y eso se lo pasamos a nuestro constructor de auto como tal. Ahora sí, estamos creando ya el auto, pero todavía no lo hemos agregado ni al modelo ni a nuestra lista, ¿no? Entonces primero vamos a agregarlo al modelo. Y para agregarlo damos un add. Decimos qué elemento es el que vamos a agregar y en este caso estaremos agregando el auto como tal. Entonces voy a poner que va a ser x punto get voy a poner get placa. Get para que me numere los autos por el número de placa como tal. Es el modelo de autos. Me falta es una element. Y noten que aquí, y lo he puesto adrede, este get placa implica que me va a recuperar la placa. Sin embargo, aquí en el new que yo tengo, solo le he puesto la marca y el modelo. Entonces, idealmente tendríamos que llenar el resto de nuestro auto antes. Entonces, vamos a hacerlo. Un set placa. ¿Qué placa vamos a poner? La que haya ingresado el usuario en la caja de texto de placa. Y lo mismo vamos a hacer para la categoría. Esa la encontramos en x.set tipo de auto. ¿Y qué categoría es la que vamos a poner? Bueno, la categoría que vamos a poner es la que está en un combo, ¿no? Entonces vamos a poner nuestro combo box que se llama combo tipo punto get selected, que nos va a decir qué es lo que vamos a seleccionar. Y en este caso voy a seleccionar qué ítem es el que selecciono. Este ítem va a obtener el pequeño, grande y cosas por el estilo. Entonces lo que yo quiero es convertirlo a un string para que ese string sea el que yo seleccione para mi categoría como tal. Entonces para mi clase categoría, yo lo que quiero es el valor de ese string. Entonces va de nuevo. El tipo de auto va a ser una categoría. ¿Qué categoría? La que tenga el valor del string que contenga el combo box. Entonces el string que contenga el combo box que ha seleccionado el usuario. Entonces, como estaremos asignando nuestra categoría como tal. Ahora sí, ya cuando yo haga mi get de placa como tal, pues ya no debería de haber ningún problema porque ya tiene asignado algo en la placa, ¿no? Eso nos ha permitido agregarlo al modelo, ¿no? Hay que agregarlo ahora a nuestro arreglo de clientes. Y entonces nuestro arreglo de autos, perdón. Nuestro arreglo de autos es lista de autos. ¿En qué posición? Pues en la que vayamos teniendo poco a poco según vaya incrementando el contador, ¿no? Entonces tenemos inicialmente que el número
de autos ingresados se inicializó en 0, entonces ahorita estaríamos, este número de autos ingresados estaría equivaliendo a ese 0, ¿no? Y lo que voy a guardar ahí va a ser la X. Y aquí es lo que decíamos, este auto aquí es donde es creado y esta lista de autos será como el estacionamiento. Entonces es como si estuviéramos poniendo este auto en este lugar de estacionamiento. Ajá. Necesitamos hacer los dos new, el new del arreglo y el new del objeto que va ahí adentro. Y bueno, vamos a hacer aumentar nuestro contador de autos y veamos cómo funciona. Aquí ven, en el modelo de autos, a la hora que yo le doy el add element, solo me muestra la placa, solo estoy poniendo que me muestre la placa, ¿no? Entonces voy a ponerle la placa 1, 2, 3, W, y la marca, no sé, Audi, el modelo 2019, y es un auto mediano. Entonces aquí se agrega, ¿no? Si yo pongo otra placa, la 456, RTIG, de, no sé, Nissan, y este es un 2020, por ejemplo. Entonces le damos agregar y estaría aquí apareciendo mi lista como tal de todos los que voy agregando. Noten que esta lista es solo un control visual de los elementos que yo voy teniendo. Donde se están guardando realmente todos los datos es adentro de nuestro arreglo, de este arreglo. En nuestra lista de autos sí va todo, toda la X, todo el auto completo sí se está guardando aquí. Pero en el modelo de autos, en la lista que estamos viendo visualmente, solo estoy poniendo la placa. Entonces quien contiene todo en realidad es lista de autos. Y modelo solo nos muestra una parte de ella, específicamente solo la placa. Ahora vamos a hacer la acción contraria. Dependiendo del elemento que yo seleccione en esta lista, se va a llenar todos los elementos que tengamos bueno, todas las cajas de texto que pongamos del lado izquierdo, ¿no? Entonces, para hacer eso, vamos a nuestra interfaz gráfica como tal, nos vamos a la lista, seleccionamos en eventos o clic derecho, propiedades, nos vamos a la parte de eventos y en eventos tenemos uno que se llama mouse click, que va a responder, va a responder cuando detecte un clic sobre el componente como tal. Entonces, selección de auto. Veamos que sí, nos manda directamente el fragmento de código, aquí está, de la acción que vamos a poner en ese código, ¿no? Entonces lo primero que necesitamos es saber qué es lo que se ha seleccionado. Entonces vamos a poner que queremos ese elemento que se ha seleccionado de nuestra lista como tal. Y para obtener cómo se ha seleccionado es un getSelected también, pero en este caso nos vamos a ir con getSelected is selected item, que se llama el auto selected index, aquí lo tenemos. Seleccionamos el índice que, más bien pedimos el índice que haya seleccionado el usuario con un getSelectedItem, y lo que hacemos es que el índice corresponde al índice que tenemos en la lista de autos porque se fueron registrando en ese orden. Entonces lo que haremos será ingresar a esta lista de autos y bueno, básicamente desplegar todos los componentes que hay ahí. Entonces vamos a empezar con la marca y vamos a colocar el texto de la lista de autos en la posición que se haya seleccionado, y lo que queremos es la marca, ¿no? Entonces vean, estoy obteniendo la marca
del elemento seleccionado de mi lista como tal y lo estoy colocando en la caja de texto para colocar la marca. Lo mismo hacemos para los otros componentes. Entonces aquí ya tenemos para todos los elementos, para la marca, el modelo y la placa. Noten que para el combo box es muy sencillo porque ya es un objeto, entonces es un objeto del mismo tipo, ¿no? De la misma categoría. Entonces, si yo doy una lista de autos, que me va a regresar el auto que se ha seleccionado, y hago un get del tipo de auto, este get que hicimos, este get del tipo de auto, ya me regresa una categoría. Entonces esta categoría es la que busca en el combo box y bueno, de manera automática lo hace, no hay que hacer ninguna lista de ningún switch, ningún if, ni nada por el estilo, automáticamente debería de hacerlo. Entonces vamos a correrlo y supongo que tengo la pregunta 1, 2, 3, marca era un Audi, modelo 2010 y es un auto pequeño. Y luego tenemos la 456, que es un Nissan 2015 ahora. Vamos a ponerle que es una minivan. Y vamos a agregar uno más. No sé. Y entonces ya hemos llenado aquí los componentes. Si yo los selecciono, vean cómo cambian los elementos ya como tal, cargando exactamente lo que habíamos puesto, ¿no? Entonces aquí hemos mezclado toda la parte de pestañas, combo box, listas y lo hemos vinculado además con listas o modelos como tal interactivos que van cambiando a lo largo del tiempo, creados desde el código. Y hemos utilizado también esta parte de las enumeraciones. Esto será útil para los siguientes ejercicios que haremos.